Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Compañera. A ver, por estos medios, ¿verdad? Por supuesto, en el área de educación, Buenas tardes. Buenas tardes. ayudar a mejorar el sistema educativo en el país. Esto significa facilitar las cosas. Como parte de la proyección social que tiene la función, ¿verdad? Integrar la realidad social, cultural, en salud con la academia, ¿verdad? En esta ocasión de la conmemoración del mes del adulto mayor, queremos hacer esta conferencia. Y lo más importante es que ustedes lo puedan aplicar. Algo bien importante que vamos a decir es que guardemos las normas, ¿verdad? Esta conferencia virtual, uno, por respeto al ponente y también dos, por el respeto a sus demás compañeros. Por favor, ¿verdad? Todos apaguemos el micrófono. Va a haber una etapa en que vamos a hacer ya las preguntas y ahí podemos activar. ¿Verdad? Así que por favor todos, si quieren hacer una pregunta al final, pues van a levantar la mano. El ponente les va a decir si la va a ir resolviendo o si al final la va a resolver. ¿Verdad? Las preguntas. Y algo muy importante, y creo que por todos es sabido, ¿verdad? Que por este lineamiento del Ministerio de Educación, las horas sociales ahora van a ser virtuales. Y en esta oportunidad, pues, aprovechamos las dos situaciones. Uno, como coordinación de proyección social, darles a conocer esta temática, la depresión en los adultos mayores y sobre todo en esta época de COVID. Y dos, pues, ya que ustedes van a participar, van a poder ganar 25 horas sociales. ¿Cuál va a ser el mecanismo que ustedes van a ocupar? Pues van a tener que realizar una captura de pantalla, así como están, ¿verdad? Todos ahorita viéndose. Tienen que participar, hacer una pregunta y luego la van a traer impresa. Compran la hoja de horas sociales en el área de financiera y luego pasan a dirección. La licenciada Nelly Villalobos es nuestra directora, ella les va a firmar 25 horas sociales. Posteriormente, pues me las pasan a dejar a mí, la doctora Jiménez, ¿verdad? Para que ya les estén contando. Y para más indicaciones de las horas sociales virtuales, a los que les faltan mucho más, también están las indicaciones en todas las redes sociales. En el Facebook institucional también se les da otras indicaciones. No sé si hay alguna duda o pregunta con respecto a lo que acabo de decir. Yo. Bueno. Diga. Sí, mi pregunta es la siguiente. La pregunta que nosotros realicemos en escrito o así como que se escuche. Puede ser en el chat. O la pueden. Para que sea de manera más ordenada. Porque para tomarle la captura tiene que ser en el chat. Sí, en el chat. Muy bien. ¿Otra duda, Gracias. jóvenes? Si no, pues comenzamos, ¿verdad? Como proyección social. ¿Verdad? También está la doctora Reyes, ella va a presentar a nuestro ponente de esta tarde. Espero que la aprovechen esta videoconferencia y hagan las preguntas que sean necesarias. Gracias. Así que muy buenas tardes, jóvenes del Instituto Tecnológico Escuela Técnica para la Salud. Esta tarde tenemos la videoconferencia titulada Depresión y Salud Mental de los Adultos Mayores en tiempo de COVID. Nuestro ponente invitado es el licenciado Eric Fernando Palacios Zabaleta. Él es licenciado en Psicología y a la misma vez técnico en enfermería. Por cierto,
graduado de nuestro Instituto Tecnológico Escuela Técnica para la Salud. Además, tiene también la docencia en educación básica, media y superior. Además, es terapeuta emocional y ha cursado los diplomados en abordaje de las disfunciones sexuales más frecuentes de la sexología clínica. También tiene estudios en neuropsicología del aprendizaje y además estudios en prevención prenatal y discapacidades, y además tiene otros estudios con el compromiso social en educación especial y en geriatría. Tiene también el diplomado en geriatría, que también fue graduado en ese diplomado en nuestra institución. Con ustedes, el licenciado Eric Fernando Palacio Zabaleta. Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Para mí es un honor participar con ustedes y tener, ¿verdad? Este tema tan trascendental, más que todo en la parte de los adultos mayores, que muchas veces en nuestro diario vivir se nos olvida o los descartamos socialmente. Para eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una base conceptual de nuestros conocimientos acerca de lo que es la depresión. Para esto, ¿verdad? A mí se me venía a la mente una pregunta. Permítanme un segundito. No sé, jóvenes, si ustedes pueden escucharme, pueden ver la presentación. Sí, se ve. Sí. Perfecto. Sí, mira. Sí. Sí, licenciado, sí se mira. Las dos cosas. Muy bien, gracias. El tema trascendental de lo que es la depresión se basa dentro de la salud mental de los adultos mayores, y este va dentro de la salud mental, que quiere decir que la salud mental es un todo, es un complemento, y dentro de este va lo que es la depresión y otros trastornos mentales en los cuales pues pueden ser agregados constantemente por las personas adultas mayores, ¿verdad? Más que todo en este tiempo que nos encontramos de pandemia. Les mencionaba que a mí se me hacía, mientras yo les estaba dando estaba preparando la presentación, a mí se me venía una pregunta, y es una pregunta completamente social, ¿verdad? Porque ahora más que ustedes que están en una época en el 2020, que los famosos desde el 2019, 2018, y vamos a analizar esta pregunta, pero ¿y por qué es tan influyente? Hoy en día ustedes conocen de que una de las redes sociales más trascendentales es el famoso TikTok, ¿verdad? Y allí seguimos a los famosos, seguimos a personas que son influyentes tanto en la música como en otros. Pero se me venía esta pregunta. ¿Por qué la depresión de un famoso nos conmueve más que la de nuestro abuelo? Y creemos, ¿verdad?, que es por llamar la atención. Importante concientizar en esta parte. Analicemos un ratito esta pregunta. ¿Por qué la depresión de un famoso nos conmueve y la de nuestro abuelo creemos que es solamente por llamar la atención? Hay múltiples. Necesito, por favor, solo que me comparta un estudiante, solamente uno, su opinión. Porque no sé cómo se toma captura determinada. Hola, perdón. Tiene que hacer capturas diferentes. Solo un participante, por favor, solamente uno. Que le llame eso, que le des una respuesta a esa pregunta.
Bueno, entonces, no sé si me participaron o no, pero bueno, vamos a dar un tiempo después y vamos a volver a analizar esta pregunta, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Dígame. tardes, licenciado. ¿Me escucha? Ajá, dígame, joven. Me imagino, pues, porque es su artista favorito, por ende le va a dar bastante importancia, prioridad a lo que esté en torno a esa persona. Aunque, pues, a mi punto de vista tendría que ser más prioridad al familiar que al artista. Pues esa es mi opinión. Ok, perfecto. Vamos a... Yo tengo una opinión, licenciado. Bueno, primeramente, recordemos que cuando nosotros hablamos de un famoso o un artista favorito, es la imagen que nos están vendiendo para hacernos compadecernos de ellos en un caso que a ellos les pasara algo. Recordemos que esa fantasía que tenemos acerca de que nuestro cantante o artista favorito es 100% perfecto y cuando algo malo le pasa siempre decimos, ah, pobrecito. Y tal vez puedo creer que cuando dicen que es un familiar lo hace por llamar la atención, creo que lo hacen como para desligarse de esa persona y decir, no es mi problema. Muy bien. No es mi problema y pues cuando de verdad sí lo podría hacer porque al final de cuentas es un familiar que te ha apoyado. Exacto. Fíjense que hubo una muerte muy famosa en ese tiempo de COVID, de un famoso, es la muerte de Maradona. No sé si ustedes lo vieron, fue una polémica grandísima y no solo desde el país, sino que mundialmente, ¿verdad? Y sacaron miles de informaciones, pero y cuando fallece un adulto mayor que ha sido abandonado, que está en tiempos de pandemia y que lo que han recurrido es a la calle, a poder trabajar, a poder laborar, ¿por qué no nos sensibilizamos? Esa es la palabra ideal, ¿verdad? Sensibilizarnos a nuestra realidad. Y la realidad acá es que predomina más, ¿verdad? Otras idealizaciones. En este caso, ¿verdad? Otras situaciones en las que nosotros, pues, no tenemos nada que ver, pero sí nuestro adulto mayor o nuestra familia. Según la Organización Mundial para la Salud, permítanme un segundito. Según la Organización Mundial para la Salud, la depresión es un trastorno mental, fíjense, y los trastornos mentales dentro del DSM-5, ¿verdad? Que es el manual de los diagnósticos psiquiátricos y psicológicos, dentro de pues está la depresión, pero nunca hablamos como un trastorno mental de la depresión, lo hablamos nada más como un factor social, más tiene que ser tratado como un trastorno, una enfermedad específicamente mental, ¿verdad? Este está caracterizado, ¿verdad? Por la presencia de la pérdida del interés, pérdida de placer, de sentimientos, hay sensaciones de culpa, la baja autoestima, ¿verdad? Que este adulto mayor puede tener, y los trastornos del sueño, que regularmente nosotros los vemos y decimos, bueno, ya es porque ya es abuelito o ya es abuelita, él solo con sueño pasa y no sabemos si en realidad, si detrás de ese sueño hay un trastorno depresivo y que nos están dando como un signo de alarma para que nosotros podamos estar con ellos. En este caso, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud nos da este concepto completamente abierto y pues comprensible, ¿verdad? Dice que la depresión puede llegar a ser, ¿verdad? Crónica o recurrente y dificultar, ¿verdad? En todas las funciones que nosotros tengamos en nuestro diario vivir, como la capacidad para laborar. En este caso no tiene que ser un trabajo específico, sino que puede ser los trabajos dentro del hogar, lavar unos platos o lavar la ropa. Ya entre el adulto mayor con depresión, esto se va haciendo más característico, ¿verdad? El desempeño de sus áreas de trabajo. Por favor, que pueden apagar el micrófono para no tener un poquito de interrupción.
Señorita Graciela, por favor. Bueno, vamos a continuar, vamos a omitir este pequeño desenlace. Diariamente, ¿verdad? Los adultos mayores se exponen a afrontarse a esta vida no, ¿verdad? O que no estaban preparados para vivir una depresión, pero recordemos de que aquí ya viene muchos otros factores, ¿verdad? Tanto de la familia, la crianza y la forma en la que ellos comenzaron a constituirse socialmente. Cuando nosotros decimos y hablamos de una depresión, vuelvo y repito, hablamos de un trastorno mental, pero a la vez este trastorno viene acarreando diferentes, ¿verdad?, signos de alarma que nos pueden llevar incluso hasta los pensamientos suicidas dentro de los adultos mayores. ¿Por qué? Por sentirse completamente inútiles e inservibles socialmente, porque ya no es la misma capacidad para caminar, porque ya no es la misma facilidad para poder hacer actividades de la vida diaria, porque ya no pueden lavarse su cabello, o porque ya no pueden agacharse a cortarse sus uñas, que son formas de aseo cotidiano, ¿verdad? Permítanme. Antes de la pandemia, ¿verdad?, la salud mental se caracterizaba, como ya habíamos dicho, en diferentes trastornos. Está como el trastorno de la ansiedad, trastorno por dolor en el adulto mayor, los trastornos neurocognitivos, que en este caso, ¿verdad?, la pérdida de esos pensamientos, de esas sensaciones de pensamientos y criterios propios, las migrañas, ¿verdad?, entre otros, ¿verdad?, que son epilepsias, los ataques de conducta, trastornos alimenticios, pero todos estos trastornos ya eran antes predominantes de la pandemia. Ahora bien, antes de la pandemia, la depresión encabezaba el 3.8 del porcentaje anual de la depresión. Quiere decir de que siempre va encadenando la depresión como la primera causa, ¿verdad?, de estos adultos mayores. Y luego le siguen todos los otros trastornos mentales. Antes de la depresión siempre, ¿verdad?, se esperaba que para el 2030 los trastornos mentales serían la principal causa de discapacidad en el mundo, más que todo, ¿verdad?, en los adultos mayores. En este caso, ¿verdad?, la Organización Mundial para la Salud esperaba que este dato, ¿verdad?, fuera completamente realista. Ahora bien, aproximadamente un 20% de los adultos de 60 años o más, ¿verdad?, sufren de un trastorno mental. Y esto es a causa, ¿verdad?, de las limitantes que van surgiendo por enfermedades agregadas a su edad. En este caso, ¿verdad?, puede ser por hipertensión, puede ser por algún otro factor, ¿verdad?, artritis, tantos adultos mayores que ya van sufriendo, esto los va limitando a ellos. Y la Organización Mundial para la Salud pues decía de que para el 2030 esto iba a ser, ¿verdad?, los trastornos mentales iban a ser la primera causa de una discapacidad mundial. ¿Por qué? Porque nos íbamos a acomodar y ya no íbamos a buscar alternativas para eso. Ahora bien, el 3.8, ¿verdad?, de la población de los adultos mayores, estos vienen siendo afectados por trastornos de ansiedad. Y acá a mí me gusta analizar algo, fíjense. Aparte de la depresión, que es la falta de interés por todo, la ansiedad es lo contrario. La ansiedad es el preocuparnos por todo. Y teniendo las dos, tanto depresión como ansiedad, es una muerte, básicamente una muerte en vida, porque estar deprimido por muchos factores sociales y a la vez tener ansiedad y preocuparse por todo, es como que para el adulto mayor es una bomba en su cerebro y no pueden manejar esta salud mental, no pueden manejar todas las enfermedades que se le vienen agregando, incluyendo la depresión y la ansiedad característica. La demencia, ¿verdad?, y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de edades.
agregándole, ¿verdad? También la parte de la depresión. Pero todos estos datos ya existían. Estos datos, según la Organización Mundial para la Salud, ya estaban antes de esta pandemia, pero no los tratábamos, o si los tratábamos, era muy poca la población que se encargaba de este manejo de los adultos mayores. El Instituto Tecnológico Escuela Técnica para la Salud siempre ha tenido un enfoque en lo que es la parte del adulto mayor. Cuando yo era estudiante de este centro institucional, me recuerdo de que siempre era una base primordial y tenían convenios con el asilo Sara Saldívar, ¿verdad? En el cual pues tuve que ir a hacer prácticas, y no solamente prácticas institucionales, sino que también prácticas en cuanto al diplomado de geriatría. Pero la vivencia que están ahí, las experiencias de vida que tiene cada mente de esos adultos mayores en ese asilo, es impresionante. Pero ¿por qué no los tomamos como una herramienta educacional, sino que los tratamos nada más como lo inservible de la sociedad? Y así se sienten estos adultos mayores. Cuando somos trabajadores ya del área de la salud y nos enfocamos básicamente a la parte del adulto mayor, es bien raro el profesional que puede llegar a tener una empatía con el crecimiento psicológico del adulto mayor. Y muchas veces los adultos mayores tienen episodios de demencia, ¿verdad? O ataques de depresión, de ansiedad, no pueden dormir, pero a la vez, ¿verdad? Nosotros podemos contribuir como profesionales de la salud a poder hacerle una pregunta o poder confortarlo, a veces poder tomar herramientas como la música para poder bajar, ¿verdad?, esos niveles de ansiedad y depresión. Muy bien. Los riesgos asociados a la vejez, ¿verdad?, y sus expresiones se caracterizaban desde el momento de la discriminación, pero la discriminación eran 3 factores, comenzando desde la pobreza, la invisibilización y la fragilización. En este caso, ¿verdad?, con la pobreza, haber una pérdida, ¿verdad? Esos adultos mayores tienen una pérdida, una falta de ingresos económicos, pueden ser características porque ya no tienen empleo, porque ya cumplieron su mayoría de edad y toda su vida no trabajaron en algo que les iba a dar un fondo para su vejez, sino que se enfocaron en trabajos, por ejemplo, de maquilas, y pues esa era su vida, ¿verdad? Entonces ellos ya no tienen esa herramienta económica y ya no hay fuentes de trabajo. Quizás su única fuente de trabajo es nada más lavar y planchar para una señora, y para un señor adulto mayor posiblemente sea nada más el de limpieza o jardinería, ¿verdad? Pero aquí es raro ver esos empleos a menos que sean unas empresas grandes, ¿verdad? En cuanto a la invisibilización, ¿verdad?, está la exclusión de la agenda del desarrollo. En este caso, ¿verdad?, los excluimos rotundamente de muchas cosas. Y la fragilización, ¿verdad?, que es la pérdida o falta, ¿verdad?, de estas condiciones sociales adecuadas, ¿verdad?, para este mantenimiento de su capacidad como persona, como ser humano. Ahora sí, todo esto que yo he hablado era antes de la pandemia. Quiere decir que esto ya existía. Vuelvo y repito, la pregunta que hice al inicio, ¿por qué nosotros nos sensibilizamos más por un artista o por un medio social que por un adulto mayor que es nuestro familiar y que a la vez pues nosotros creemos que es solamente por llamar la atención? Todas estas características que ya habíamos visto nosotros, ahora las venimos a complementar y se han desarrollado en más totalidad en esta pandemia. En este caso se subdivide la Organización Mundial para la Salud, lo dividió en 4 facetas, ¿verdad? Emocionales, conductuales, cognitivas y físicas. Cuando nosotros hablamos de emocionales, permítanme, cuando nosotros hablamos de emocionales, ¿verdad?, nos referimos a ansiedad, impotencia por la situación de la salida, por no tener un alimento cerca o por no tener alimentos, ¿verdad? El miedo rotundo
a exponerse con el virus. La culpa por haber recibido o por no haber hecho algo en su juventud, como estudiar. Hay muchos adultos mayores que ahora dicen, pero yo solo hice hasta tercer grado, y comienzan a juzgarse ellos mismos, y ahí comienzan a tener un alto, bueno, yo tuviera mayor oportunidad, si yo hubiese estudiado, yo hubiese hecho otras situaciones en mi vida. La irritabilidad, ¿verdad? Que es más frecuente en esos adultos mayores, más ahora en este tiempo de pandemia, la depresión, ¿verdad? La tristeza y el distanciamiento emocional que tienen con sus familiares, porque el familiar tiene que salir, porque el familiar tiene que salir a trabajar, porque él ya no puede salir, porque solo el familiar anda en Metrocentro, ¿verdad? Entonces, todos estos factores emocionales se van desencadenando más ahora frecuentemente con esta pandemia. Hablemos un poco de los conductuales, ¿verdad? Está la hiperactividad, el aislamiento, que a veces tienen esa faceta, ¿verdad? Entre querer involucrarse en una plática familiar y no involucrarse, o se aísla él o ella solita, ¿verdad? Estamos hablando desde el patrón familiar. Hay un lenguaje acelerado, hay un llanto repentino, ¿verdad? Dificultades para el trabajo, para múltiples tareas. Y lo que más vamos a ver acá es un trastorno del sueño, ¿verdad? Vamos a verlo de que, aparte de la depresión, ellos van a tener, casi siempre van a tener sueño. Desde los factores cognitivos, ¿verdad? Vamos a ver una confusión. Esta confusión, ¿verdad? Va a tomarse como para la toma de las decisiones, las dificultades de la memoria, que ya van a ser características, y, ¿verdad? Aparte de esto, van a venir esas dudas y esas pesadillas más frecuentes. Fíjense que hace poco yo atendía a un adulto mayor, pero él completamente una persona dependiente de él mismo. No tiene familiares, no tiene hijos, y todavía trabaja en el sector salud, por cierto. Y platicábamos, y él decía de que él hubiese tomado otro estilo de vida, pero que ahora no se puede tomar el tiempo para poder sentir dolores por la artritis, no se puede tomar el tiempo por sufrir esa depresión, ¿verdad? No tiene el tiempo porque él tiene que subsistir porque no tiene nadie. Acá viene un acomodamiento, ¿verdad? Porque nadie se proyecta a ser un adulto mayor. Cuando todos estamos jóvenes, ¿verdad? Todos decimos que la juventud es eterna, pero va a llegar esta edad, va a llegar ese tiempo en el que nos vamos a tener que enfrentar a esta realidad, ¿verdad? Que es la vejez o ser un adulto mayor. Desde la parte física, pues ya hablamos que contribuían a muchos otros factores, ¿verdad? Desde lo que era la parte de movilización, a otros elementos más conductuales que nos podemos ver característicamente en la presentación. Muy bien. Dentro, ¿verdad?, de esto mismo de la pandemia, encontramos nosotros que en la salud mental de los adultos mayores, en este tiempo de COVID, hay algunas situaciones que van siendo muy reflejadas, aparte de lo que ya habíamos hablado antes. Comenzando, ¿verdad?, desde lo privado de la capacidad para ser independiente. En este caso, como ya no pueden salir, ¿verdad?, hay una dificultad de movilizarse, de fragilidad, ¿verdad?, o por otros problemas agregados, ¿verdad?, tanto mentales como físicos. En este caso, muchos adultos mayores que viven en sus casas con sus familiares y están en sillas de ruedas, ellos se les dificulta, ¿verdad?, al poder movilizarse más lo privado que nos ha venido a ocasionar, ¿verdad?, lo que es la parte de la pandemia. En este caso, ¿verdad?, la cuarentena fue básicamente una bomba porque nadie no lo esperábamos, y más para la población de los adultos mayores que tenían ventas en el mercado, que era su fuente de ingresos, ¿verdad? El comercio en estos centros comerciales diferentes, ¿verdad? En la cuarentena, ¿verdad?, que incrementa la sensación de sentirse aislados,
con la posibilidad de tener problemas psicológicos y mentales, principalmente, ¿verdad?, por el distanciamiento de las personas. Fíjense que es algo muy importante que nosotros podemos ver en el transporte público. Hubo un momento en unos 2 o 3 meses en el que en el transporte público nosotros veíamos que nada más subían, nada más a las personas. Todos andaban con mascarilla, andaban hasta con gafas, andaban con protector facial, ¿verdad? Pero ahora, después de la pandemia, aparentemente después de la pandemia, que todos comenzamos a salir, ¿qué pasó con eso? Ahora los adultos mayores están más en riesgo y se están exponiendo más. En la situación de nuestro país, pues se han elevado los casos de COVID-19 a causa de las medidas de bioseguridad que tomamos o que ya no tomamos, ¿verdad? Antes todas las personas andaban con el spray, el alcohol gel, ahora es raro ver a la persona que ande así, ¿verdad? O hay algunos adultos mayores también que consideran o piensan que nada más era una mentira, ¿verdad? Y que esta enfermedad era nada más para meternos a todos a nuestras casas y no salir más, porque existen esos pensamientos, existe esa otra parte de la realidad que nosotros tenemos que conocer y saber. Venimos a lo que es la ausencia de la comunicación. En esta comunicación interpersonal, hay muchos de los que se han visto obligados a estar encerrados rotundamente, sin siquiera salir a su lugar de espacio, a su jardín, etcétera, ¿verdad? El siguiente es un dolor por muerte de un ser querido. Nos afrontamos a esa realidad también, y con esto quiero enfatizar en algo. Una situación de duelo no quiere decir que haya sido solamente por muerte de un ser querido. Duelo se le conoce a una pérdida. Esta pérdida puede ser una pérdida personal, de humano, una pérdida física, pérdida de trabajo, pérdida de emociones o sentimientos, ¿verdad? Entonces, quieras o no, es un duelo, porque es una pérdida que esta persona está viviendo, que está pasando. Pero vamos a que muchos adultos mayores, muchas personas, se ven obligados a tener esta realidad. No es porque ellos hayan escogido o porque ellos quieran obedecer a lo que es la parte del gobierno, sino que ya se ven obligados a poder hacerlo. Entonces se enfrentan a esta etapa de duelo, a esta etapa de las pérdidas tanto físicas como personales, ¿verdad? En la familia. Hay un descenso en el nivel socioeconómico, que ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? La pérdida de los empleos, la pérdida de las laborales, y no solamente en nuestro país, sino que esto se ve a nivel mundial. Muchas de las personas ahora están utilizando los medios sociales para poder buscar su nivel económico. Pero ¿y qué pasa con los adultos mayores? ¿Verdad? Si no tienen una fuente o una persona que los ayude, les contribuye a esta situación económica. Muy bien. Dentro de las problemáticas que nos encontramos y que puede desencadenar más la depresión en un adulto mayor, se le conoce como infodemia, ¿verdad? Esta es la superabundancia de información. Esta infodemia, ¿verdad? Nos puede incapacitar en nuestra salud mental rotundamente por el nivel de información, tanto en los periódicos como en otras situaciones, ¿verdad? No solo en el periódico, sino que en las noticias, ¿verdad? En el canal 21, en el canal 4, ¿verdad? Inconscientemente las personas adultas mayores se aferran tanto a las noticias ahora que comienzan a desarrollar esta infodemia, acumulan tanta información y a veces esa información que no es tan correcta que digamos, ¿verdad? Entonces comienzan a tener estas consecuencias como ansiedad, miedo o pánico. Hubo un momento en el que hasta los medios de comunicación estaban en guerra política, ¿verdad? Pero no me voy a meter en situaciones políticas, y entonces comenzaron a tener mucha información, ¿verdad? Completamente sobreexagerada. Y aquí desarrolló mucha infodemia en muchas de las personas adultas mayores,
¿verdad? Y que comenzaron a limitar, comenzaron a tener este miedo y este pánico, afectando, ¿verdad? Así nuestra salud mental, individual y colectiva, en este caso, ¿verdad? De todos nosotros. Otra situación que se ha desencadenado en lo que es la parte del adulto mayor son el maltrato o la violencia intrafamiliar. Pero ¿por qué en un enfoque en los adultos mayores? La Organización Mundial para la Salud dice que 1 de cada 10 personas mayores sufre de maltrato y las medidas, ¿verdad?, de aislamiento social ocasionan mayor riesgo a la violencia doméstica que esos adultos mayores sufren. ¿Por qué? Porque antes el adulto mayor solo se encargaba de él mismo, pero como ahora el aislamiento y todos en la casa, ¿verdad? Hay más para atender, hay más para lavar, porque el adulto mayor es el que va cubriendo estas necesidades, ¿verdad? Entonces, hay más comida por hacer, ¿verdad? Entonces acá, y si no lo hacen, si es limitado, ¿verdad? Por enfermedad o por esta depresión que maneja, este adulto mayor pues va a ser vulnerable a la violencia que va a recibir por sus familiares. Aparte de eso, voy a hablar un poco sobre el maltrato a los trabajadores, en este caso a los trabajadores de salud también, más que todo aquellos que se ganan su vida cuidando a los adultos mayores en sus casas, tanto para el nivel de enfermería como en el área médica también. Llega un momento en el que también nosotros tenemos un síndrome de quemados por ese mismo estrés y lo reflejamos al violentar o al hacer ciertas acciones que no van de la mano con nuestro profesionalismo o con nuestra carrera, ¿verdad? Entonces aquí, quieras o no, nos enfocamos y nos enfrentamos a lo que es el maltrato y la violencia como profesionales, como familia para el adulto mayor. Dentro del hogar hay 3 cosas que nos pueden desarrollar. Primero, los hijos. Acá viene el ataque de los hijos parásitos y así se le conoce clínicamente, el ataque de los hijos parásitos, porque hay muchos que todavía dependen de sus padres y aún teniendo una edad mayor como adulto para ser independiente social y económicamente, porque le piden para el saldo de su celular, porque le piden prestado sus bienes, o porque ya están esperando a que este adulto mayor, ¿verdad? Vamos a una realidad, están esperando a que ese adulto mayor fallezca para poder aprovecharse de todos los bienes que puede llegar a tener. Entonces aquí vienen este desencadenamiento de los hijos parásitos y le encamina lo que es el abandono. Quitan sus bienes, lo maltratan, se ve obligado a poder cuidarse en esta situación de pandemia él solo y se ve obligado a ser abandonado. Aparte de eso, hay un abandono muy importante que no podemos descartar, es la paternidad que cumple este adulto mayor con sus nietos. Y acá vemos en nuestra sociedad que hay muchos adultos mayores que están cuidando y están haciendo otra vez la misma función como padres, como educadores, a sus propios nietos, porque sus hijos los abandonaron o porque sus hijos han sobrecargado esta parte importante de responsabilidad como padres a los adultos mayores. Porque es el abuelo, porque es la abuela, pero ellos no están obligados a poder tener esa función. Ellos ya cumplieron esa función con los padres. Entonces acá vemos que tanto los hijos parásitos, el abandono y lo que es la parte de la crianza de los nietos es algo que se ha venido a desencadenar más propiamente en nuestro país. Y no solo en nuestro país, ¿verdad? Posiblemente en otros países de Latinoamérica también. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre las medidas, ¿verdad?, generales de prevención y acción específica para las personas adultas mayores. La Organización Mundial para la Salud recomienda varias medidas básicas para ayudar, ¿verdad?, a prevenir el COVID-19, más que todo enfocándolo a un adulto mayor. El frecuente lavado de manos. Y acá yo quiero invitarlos a ustedes como estudiantes
a que en sus redes sociales puedan publicar y puedan ser un medio de educación también. No solo esperen a que el catedrático o el médico o la enfermera del Seguro Social o la enfermera del Ministerio de Salud o la infodemia que vemos en los medios de comunicación nos informen cómo debemos de lavarnos las manos, ¿verdad? Hagámoslo en nuestra casa, eduquemos a nuestros adultos mayores, eduquemos a nuestros familiares. Como estudiantes del área de la salud de enfermería, nos enseñan las medidas correctas y el correcto procedimiento para el lavado de manos. En este caso, nosotros podemos, por nuestros medios también de comunicación, y por eso venía la invitación a publicar cómo se hace un lavado de manos. Hagan un video ustedes en el cual ustedes puedan enseñar la manera correcta de lavarse las manos. Porque el adulto mayor, ¿verdad? Más que todo el adulto mayor, lo único que hace es una ensalada en el guacal. ¿Y por qué una ensalada? Porque ellos solo llegan y meten sus manitas en el mismo guacal y comienzan a hacer burbujas. Y eso para ellos es el lavado, ¿verdad? Podemos educar a nuestros adultos mayores, podemos ayudarles a ellos dentro de nuestro hogar o en nuestro área laboral. Cubrir, ¿verdad? La tos, el estornudo con pañuelos, ¿verdad? Ya sean desechables y luego descartarlos. Acá es una medida que nos dio el Ministerio de Salud, ¿verdad? La Organización Mundial para la Salud. Pero es bien raro encontrar a una persona que ande un pañuelo o que ande toallas, ¿verdad? Porque dicen que son muy caras, pero nosotros podemos educarlos también, ¿verdad? Limpiar y desinfectar objetos frecuentes, ¿verdad? Que vamos a manipular, quedarse en casa cuando éste esté enfermo, en este caso cuando tenga no un signo característico del COVID-19, sino que cuando ese adulto mayor ya es vulnerable por X enfermedad que ya vienen agregadas. Muchos adultos mayores que están pasando por diabetes, hipertensión, cáncer, ¿verdad? Y que tienen signos aparentemente específicos e igualitarios a lo que es la pandemia, como una fiebre, ¿verdad? Sabemos nosotros que cuando hay fiebre es una infección, pero también el COVID-19 nos da una temperatura mayor. Entonces podemos llegar a confundir, mejor quedarnos en casa cuando este signo característico febril aparezca. Vamos a ponernos, ¿verdad?, en contacto con los personales de salud si este presenta síntomas de fiebre, tos seca, ¿verdad?, que son los más comunes. No tocarse la cara, no viajar si hay fiebre de tos. En este caso, ¿verdad?, hay muchas personas que andan en los medios. Por favor, pueden apagar el micrófono, jóvenes. En un segundo este condominio desaparecerá. Yo veré cine gratis y tú no podrás. Por favor. No usar mascarilla si dice usar mascarilla si no se está enfermo, ¿verdad? En ese caso siempre vamos a usar nosotros mascarilla. Siempre ¿verdad? Se suma a lo siguiente. Bien, es obvio que algo falló. Ah, no le dejaba. El largo inador que libró el condominio. Muy bien. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que a todo lo que ya habíamos hablado, nosotros como profesionales tenemos también que tomar medidas. En este caso, ¿verdad?, cuando tenga visitas en su casa, esto es para los que tienen adultos mayores en su casa, cuando tengamos visitas en nuestra casa, ¿verdad?, no intercambiar los saludos de la mano, ¿verdad?, o de beso o de abrazo, sino que hacerlo desde 1 metro de distancia con una reservación ahí, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, vamos a pedir a los visitantes que nos enfoquemos en esas situaciones. Importante si presenta síntomas de COVID-19. Retos y desafíos de los adultos mayores más frecuentes, ¿verdad? Acá vamos a encontrar muchos retos y desafíos. Pero el más importante es un tema que ningún profesional lo siente suyo. En este caso, ¿verdad?, cuando hablamos de adultos mayores, es muy raro que tomemos medidas de bioseguridad para estas personas adultas mayores, ¿verdad? Porque estamos preparados para
para cuidarnos nosotros, para nuestra supervivencia, pero nunca para poder a contribuir a la supervivencia de otros, ¿verdad? Yo siempre les digo a ciertas personas de que cuando hay un terremoto, pues ahí se nos olvida todo, ¿verdad? Y salimos corriendo porque queremos sobrevivir nosotros y se nos olvida lo demás. Lo mismo es con el adulto mayor. Muchas veces nos olvidamos de ellos y no nos enfocamos en esta parte, ¿verdad? Más que todo en esta situación del COVID-19. Las medidas de bioseguridad, que ya las habíamos hablado nosotros anteriormente. Y acá un dato muy importante, y esto se lo he presentado a la institución y se los he dejado en la institución, por si ustedes tienen, ¿verdad? Solicitarlo a las doctoras de proyección social, ¿verdad? Que están los libros que el Ministerio de Salud, la Organización Mundial para la Salud, ha lanzado como medidas para cuidados y prevención del COVID-19 en el adulto mayor. Tenemos el manual, ¿verdad? Que es de UNICEF, que es las recomendaciones generales para la atención personal del adulto mayor en este tiempo de COVID-19. Los vínculos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Que todos estos manuales van aferrados específicamente para el adulto mayor. Y para finalizar, ¿verdad? Este personaje que ustedes logran ver en esa pantalla, pues soy yo, y posiblemente tenga ahí alrededor de unos 60 años. Utilicé una aplicación de 5UP, algo así se conoce, y yo me proyecté, yo me visualicé siendo una persona adulta mayor. ¿Cuáles van a ser mis limitantes? ¿Qué estilo de vida llevo yo ahora actualmente para sensibilizarme como un adulto mayor y para sensibilizarme a mí mismo? La invitación para ustedes es esta. Visualícense, proyéctense como un adulto mayor. Todos vamos para esa edad. Es algo que no podemos evitar. Y si nosotros nos proyectamos y nos visualizamos a ser un adulto mayor, vamos a entender las necesidades que ahora en día tienen estos adultos mayores en tiempos de pandemia. Mentalicémonos en esa edad y veamos nosotros lo que podemos contribuir como personas, como profesionales y como familiares en un adulto mayor, ¿verdad? Así es que les dejo esa tarea, que se visualicen, se proyecten y aparte de educar a sus adultos mayores en su casa. Les agradezco por su atención. Vamos al tiempo de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué puedo formular? Por mi parte no, licenciado. Muy bien. Ajá, señorita Roxana, me está levantando la mano. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta sería, ¿cómo pudiéramos tener quizás como un mejor diagnóstico en el caso, digamos, si tuviéramos una persona que está padeciendo una depresión, porque como hay tipos de depresión, pero cómo pudiéramos diagnosticar así con más certeza y cuando ya tengamos el diagnóstico, cómo le pudiéramos quizás ayudar profesionalmente, llevándolo a un especialista. No sé si me entiende la pregunta. ¿Cómo pudiéramos hacer como poder más ayudar, no solo con nuestros criterios, sino que con una persona ya más profesional? ¿Cómo hacer querer llevar a la persona que estamos teniendo ese problema? O sea, muy bien. En la diapositiva yo les ponía a ustedes las 4 características que las divide el Ministerio de Salud, Organización Mundial para la Salud, que están en los factores emocionales, factores cognitivos, factores conductuales y físicos. Acá, cada uno de ellos representa unos signos y síntomas característicos de la depresión. Aparte de, podemos nosotros el trastorno del sueño, o cuando los vemos aislados, con mucho sueño, con mucha ansiedad, o cuando los vemos que duerme, pero no duerme rotundamente, sino que duerme por pausas, ¿verdad? Estos vamos a ir viéndolos nosotros. Aferrémonos a lo que es la parte del concepto de la Organización Mundial para la Salud,
que ahí nos da específicamente, ¿verdad?, los signos característicos de una depresión. Pero lo primordial acá es el trastorno del sueño y ansiedad generalizada. Recordemos que la ansiedad ya es preocuparnos por todo, ¿verdad? ¿Alguien más? Gracias, licenciado. Muy bien, señorita Licenciado, Nancy, ¿verdad? yo tengo una pregunta. Ajá, dígame. Pero si un adulto mayor no presenta ningún signo de depresión que digamos está sufriendo en silencio, ¿cómo podemos investigar o saber con certeza que él está en una depresión? Me está diciendo que él sufre de epilepsia. No, de depresión, pero no presenta ningún signo. Que digamos que son personas que sufren en silencio. Ok, muy bien. Fíjense que cuando nosotros hablamos de signos y síntomas, nosotros hablamos de síndromes. Estos síndromes son característicos en la edad adulta. Pueda que no tenga una sensación de depresión, pueda que no tenga ningún signo de depresión, pero sí va a manejar lo que es la ansiedad. Y la ansiedad viene acompañada de la depresión. ¿Qué quiere decir? Recordemos estas palabras que yo les voy a mencionar ahorita. Depresión es despreocuparnos por todo, ¿verdad? No voy a estar atento a mis características de baño, no quiero hacer nada. Pero una ansiedad es aquella que nos preocupamos por todo. Entonces, si yo no encuentro un signo característico de depresión, sí puedo encontrar signos de ansiedad. Y cuando hay ansiedad, viene desencadenando la depresión. Entonces, estos son factores encadenados, ¿verdad? Que nos van dando una muestra a nosotros o una idea de que este paciente puede llegar a tener o no estos ataques de depresión. Muy bien. Señorita. Yo tengo una pregunta. Vaya, permítanme. Muy bien, vamos a contestar una pregunta que está acá de Lilian. ¿Cómo podemos prevenir la depresión en un adulto mayor? Una pregunta y a la vez complicada para familiares y como profesionales de la salud. Volvamos al inicio. La depresión es un trastorno mental. Podemos buscar ayuda profesional. La depresión viene desencadenada a muchos factores sociales. Comencemos desde la violencia, los hijos parásitos, el abandono o el sentirse completamente inservibles. Hay muchos factores sociales que nos pueden desencadenar una depresión. ¿Cómo la prevenimos? Contribuyendo y educando. Desde la parte psicológica y emocional. Desde la parte médica, pues tenemos que buscar herramientas y tenemos que buscar ayuda completamente profesional. En este caso, buscar ayuda profesional psicológica y médica, porque eso tiene que ir a la par. Recordemos, ¿verdad?, de que la demencia y la depresión son una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes, ¿verdad? Entonces, no solo es una ayuda profesional psicológica, sino que también una ayuda médica psiquiátrica o una ayuda médica general. Aquí es un complemento y vamos a utilizar un equipo multidisciplinario para poder atender a esta persona. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? No. Norma, Elizabeth. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Yo entiendo muy bien, ¿verdad?, la situación de la depresión, pues la padezco de hace muchos años, pero le puedo decir que a un adulto mayor se le puede desencadenar por la falta de atención de sus seres que lo rodean. Si usted le presta atención, habla con él, le muestra interés, esa persona va a ser más difícil que caiga en depresión,
¿Por qué? Porque usted le está mostrando que es importante y que le interesa lo que tenga que hacer o decir. Pero al dejarlo de lado y no siquiera a buscar una plática con esta persona, se empieza a sentir inútil. Pero mientras uno como familiar le ayuda, tratando de no ignorarlo, sino que saber que es una persona de la cual podemos nosotros obtener mucha sabiduría por todos los años vividos y aprender de ella, hay que hablar con las personas de su pasado, de las cosas que vivieron, lo que les gustó, todo lo que a ellos les interesó, y esta persona, si se mantiene hablando de su pasado, de sus cosas buenas, de lo que él quiere y espera, pues va a ser más difícil que se nos depriman. Pero hoy no le enseñamos a nuestros hijos a hablar con los mayores, y ese es un grave problema también, porque por eso nadie habla con los ancianos ya. Muy bien. Gracias, muy amable en realidad por ese aporte. Y fíjense que es algo muy raro, y voy a regresarme otra vez a la primera pregunta que yo les hice al inicio. ¿Por qué nos preocupamos más por lo que un famoso o otra persona padece y no por lo que nuestro adulto mayor que está en nuestra casa lo vemos como que es por llamar la atención? A veces lo que decía la compañera, a veces un padre, una abuela, lo que necesita platicar es hablar, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es, ay, que ya vas vos, y querés llamar la atención, y querés hacer esto, y querés hacer esto otro. Es que mira, los tiempos no son los mismos. Los jóvenes ahora en el siglo XXI, queremos que todas las cosas se nos va a hacer más fácil, ¿verdad? Pero la educación de un adulto mayor es esencial para todo. Pero importante aclarar, ¿verdad? Que siempre tenemos que escuchar, y el enfoque que tenemos nosotros para ellos. Audaela. Buenas tardes. Buenas tardes. No, yo solamente quería comentar. Ok. No le escucho muy bien. Ha apagado su micrófono, señorita. Ya. Muy bien. Hoy sí. Yo tuve mis abuelitos en la pandemia. Ellos se desesperaban porque decían que no podían pasar solo en la casa, ya que están acostumbrados a estar a trabajar, a estar ayudando a cualquier otra persona. Ellos iban incluso a la iglesia porque decían que ellos en la casa se aburrían, que no les gustaba pasar solo en la casa. Pero mi abuela ya había comenzado a estar más tiempo en la casa debido a una enfermedad de la que ella ya estaba padeciendo, ya era terminal. Mi abuela falleció tiempo después de que quitaron la cuarentena. Entonces mi abuelo ha quedado con una depresión ya tenía depresión debido a la cuarentena, y ahora ha quedado así, depresión ya por la muerte de mi abuela. Entonces, lo que hemos hecho nosotros como familia es que estamos más pendientes de él. Por ejemplo, mi hermana, ella, todo lo que mi abuelo le pide, ella se lo da, ella no le dice no. O ahora que mi abuelo no está, yo soy la que lo acompaña a la iglesia, así que nosotros tratamos la manera de no dejarlo solo, porque él es una persona también tan cerrada que no le gusta ir a un médico, a un psicólogo. Ok, Adaela, yo quiero que escuchen bien lo que yo le voy a decir. Acá hay una situación de duelo no resuelto. Este duelo puede desencadenar muchas otras cosas más. Y lo que muchas veces como familiares hacemos es comenzar a decirle mamá o papá, después de 1, 2 o 3 días de haber fallecido, que vivió toda su vida a la par de él o de ella, le decimos todo va a estar bien. Pero ese todo va a estar bien es como decirles, es un va a estar bien, no tan
bien para ella mentalmente o para él mentalmente, porque no estamos dejando que esta persona pase y procese su duelo. O le decimos, no llore, él está mejor. Pero ¿quién sabe que el llorar le va a beneficiar emocionalmente a esta persona mayor? Entonces, los limitamos emocionalmente muchas veces y no dejamos que este proceso de duelo sea un proceso correcto. Y si no le gusta pasar con psicólogos, no le gusta pasar con médicos, pero nosotros podemos contribuir a ese duelo. Dejemos que ellos pasen su proceso de duelo correcto, ¿verdad? Voy a dejar también, aparte de eso, como estudiantes de enfermería, no sé en realidad ustedes de qué nivel son, si ya vieron psicología o no vieron psicología de la educación o psicología educacional, pero yo les voy a proporcionar un ¿verdad? A la institución, solicítenlo para aquellos que se están enfrentando a una situación de duelo actual y de la manera que nosotros podemos actuar en estos momentos, ¿verdad? En esta situación de COVID, porque no podemos salir, muchas veces no podemos visitar a este profesional de la salud, pero no dejamos que estas personas pasen su proceso de duelo correcto, ¿verdad? No los dejamos llorar, no los dejamos que ellos se expresen emocionalmente, ¿verdad? Recordemos algo, y voy a tomar el ejemplo que usted dio. ¿Cuántos años vivieron juntos? Perdón. Sus dos. 60. 60 años. Fue su compañero por 60 años, con errores, sin errores, pero fue su compañero. Y quiérase o no, es un duelo completamente largo, ¿verdad? Así es que voy a dejar este manualito, lo solicita y pues se lo lee, se educa, ¿verdad? Acá vemos una preguntita también. Dice, en tiempo de COVID ha venido a ser una amenaza generalmente para el adulto mayor y esto podría desencadenar estrés. Pero ¿cómo evitar esto si muchas actividades de los adultos mayores han sido interrumpidas? Pero ¿cómo tratar y manejar el estrés en estas situaciones? Bueno. Tenemos muchos terapeutas de la parte de la psicoeducación en las que nos pueden diseñar múltiples actividades como el ajedrez, hay otras manualidades, el bordado, todo eso ocupa un espacio en nuestra mente y se nos olvida eso. Con mis pacientes yo hago un test y creo que cuando yo di clases en la universidad, yo se los hice a muchos alumnos. Practíquenlo, se los voy a presentar y si quieren anótenlo, lo que ustedes desean. Pídanle al adulto mayor que cierre sus ojos y luego preséntenle una hoja de papel en blanco y un lapicero y pídale que al cerrar los ojos comience a manchar su hoja de izquierda a derecha, hacia arriba, hacia abajo, de un lado transverso, otro lado, a manchar toda su página, a tener toda su página. Luego, después de eso, le pide que abra sus ojos y le proporciona colores. Y le digo, ahora sí, abuelo, ahora sí, abuela, o paciente. A ver usted, ¿qué imágenes ve aquí? A veces el adulto mayor ve corazoncitos en todo lo que él hizo de escribir en su página, ¿verdad? Ve un animalito, ve corazones, ve otras situaciones. Eso ayuda a su parte cognitiva, a sus pensamientos, a que su mente esté completamente enfocada en un criterio, en buscar esas situaciones. Y eso baja los niveles de estrés. Aparte de eso, ¿verdad? Lo mantenemos nosotros. Y hay muchas actividades, ¿verdad? Que los podemos poner a hacer, juegos, dinámicas, ¿verdad? Desde las actividades que nosotros podemos encontrar. ¿Alguna otra pregunta? No sé cuánto tiempo tengo. ¿Ya? Muy bien. Una última pregunta más. ¿Nadie más? Muy bien, dice aquí. Buenas tardes, licenciado. Pero, ¿qué hacer cuando nosotros tratamos de ayudarlos, pero ellos se encierran a eso? No se expresan y lo único que dicen
es que no los moleste. De igual forma, ya se va a morir e insistir con no ser ayudado. Muy bien, insiste con no ser ayudado. Miren, esencialmente no podemos obligar a nadie. Primordialmente no podemos obligar a nadie a recibir una atención, pero sí podemos utilizar nuestra inteligencia para tener herramientas y acercarnos a esta persona adulta mayor. Puede ser con juegos, puede ser con otras actividades, o ponernos a platicar lo que nos comentaba Norma, ¿verdad? Nos comentaba de que a veces solo con escuchar podemos ponernos a platicar. Bueno, no me cuente, no seamos tan específicos y tan directos en preguntar, ¿y por qué está deprimido? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero? Entonces, obviamente, va a bloquear su mente, ¿verdad? Desde un inicio. Podemos comenzar, ¿verdad?, a utilizar nuestra inteligencia y poder utilizar nosotros herramientas. En este caso, ¿verdad? Vamos a platicar cómo se comportaba usted en su juventud, qué hacía usted en su juventud y ahora qué es lo que ha cambiado, qué es lo que podemos cambiar, qué consejos me da usted. Mire, cuando usted le solicita un consejo a un adulto mayor, es para que le hable hasta 5 o 6 horas. Y en esas 5 o 6 horas usted se nutre educacionalmente, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar herramientas, no seamos tan directos, ¿verdad? En preguntarles, miren, ¿qué le puedo ayudar si usted está depresivo? ¿Verdad? O ¿por qué está durmiendo tanto? No seamos tan directos, utilicemos, ¿verdad?, esta parte de la inteligencia intelectual que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que podemos buscar herramientas para poder acercarnos a ellos. Muy bien, bueno, yo les agradezco muchísimo, jóvenes, estudiantes, cualquier situación, duda, ¿verdad? Acá están las doctoras que ellas van a poder apoyarles y solicitarles, ¿verdad? De antemano, muchísimas gracias y pasen feliz tarde. Gracias, licenciado. Igualmente, Liz. Gracias, licenciado. Gracias, feliz tarde. Gracias. Está bien, jóvenes, espero que les haya servido mucho beneficio para ustedes, para su profesión, pues, y cualquier cosa, pues, que necesite algún familiar o incluso ustedes saben que pueden consultar o pedir o solicitar la ayuda a través de muchas gracias, ¿verdad? Por haber participado. Gracias a ustedes, licenciado. Vaya, cuídense. Adiós. Gracias, feliz tarde. Adiós. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias, igual. Gracias, licenciada, doctoras. Bye. Gracias. Bueno.